Entonces, es razonable entender un sistema de solidaridad. Me preocupa que use la palabra robo en algo que está garantizado por la Constitución. Honestamente me preocupa. Y la verdad, yo tengo otra mirada respecto de la estatización del sistema previsional, que por cierto no es robo, está en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Yo me quedo con el sistema de solidaridad, que es lo que se utiliza en los países que medianamente buscan estándares de Están equidad. todos quebrados. El sistema de reparto es... Mucho tiempo que te queríamos tener en el programa, sabemos que tenés una visión muy interesante al respecto y bueno, lo vamos a conversar, inclusive creo que tenés un video que también subiste en las redes, que lo tenemos, que lo vamos a debatir un poco. El origen de todo este problema es que el sistema de reparto fue una estafa siempre, pero no solo en Argentina, sino en el mundo. ¿El sistema de reparto qué era? Lo inventó Bismarck en Alemania. Era un sistema donde en las pirámides poblacionales eran de esta manera, había muchos jóvenes y muy poquitos viejos. Bismarck vivía 60 años. La gente se moría en promedio a los 47 y les prometió una jubilación a los 60. Entonces, ¿qué es el sistema de reparto? Le saco plata durante 30 años a la gente y después le pago unos poquititos que sobreviven. Entonces, ese era el sistema de jubilación. Se aplicó en todo el mundo. ¿Por qué se aplicó en todo el mundo? Porque es una inmensa estafa a favor del Estado. Es decir, de los gobiernos que manejan el Estado. Porque entonces tenían un montón de superávit y empezó el Estado benefactor. O sea, le robaban primero a la gente la plata y después el Estado aparece como regalando cosas. Y te regalo el seguro de desempleo, y te regalo esto, y te regalo aquello, y consigo votos. En Argentina, ¿qué pasó? Obviamente, igual que en todo el mundo, la pirámide poblacional empezó a achatarse. Es decir, había menos jóvenes y la gente empezó a vivir más tiempo. Ya no te morís a los 47, ahora llegás a los 75, a los 80. Entonces, o más. Sí. Entonces tenés un problema muy grande porque no hay plata. Y después, entonces, ¿qué pasó? En la década de los 90 empezaron a cambiar el sistema por el de capitalización, que es un sistema mucho más justo, porque vos tenés lo que vos aportaste, alguien te lo administra, que después hay que ver el tema de las comisiones, si eran altas o bajas, por supuesto, ¿no? Pero si te administra bien, esa es la plata que te van a devolver y nadie te la toca. Sí. Pero en Argentina eso lo prostituimos, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? En el año 2008, directamente, ¿vos te acordás de cómo era? Había un sistema donde tenían las FJPs, que eran algunas privadas y una estatal. Sí. Y luego tenías el sistema de reparto residual. En el 2007 les preguntaron a la gente, ¿quieren volver al sistema de reparto? 9 millones de personas dijeron, no quiero volver al sistema de reparto, quiero seguir en el sistema de capitalización. Y al año siguiente nos confiscaron, nos robaron los aportes, directamente nos robaron, con la excusa de que efectivamente las comisiones eran altas, ¿no? Y además, porque el Estado les había obligado pero no era una a colocar excusa, digamos bonos. La verdad, no era una excusa, era una realidad. Pero déjame por qué decir... Pero el tema de las comisiones era una excusa, porque si no fuera una excusa, vos recordate que tenías las AFJP privadas y tenías la FJP del Banco Nación. Sí. Con lo cual vos podrías haber dicho, bueno, la FJP del Banco Nación baje las comisiones a 0 si quieren. De todas maneras, pagamos tantos empleados públicos que uno más que te administren las cosas. Y te bajan a 0 y compitan. Entonces tenés una que compite con las demás y las obligás a ir bajando las comisiones. Eso podría haber sido factible, razonable incluso. Otra posibilidad mucho más dura podría haber sido, bueno, pasamos todas a la FJP Nación y le ponemos comisión 0. O sea, administramos la plata bien y les ponemos comisión 0. O sea, era una excusa. El robo fue una excusa, porque querían usar la plata. Eso que vos decís, en realidad fue una necesidad. Yo te voy a decir cuál es la versión oficial de ese momento. La versión oficial de ese momento es que Néstor le pide al director de ANSES que le haga una proyección de cuántas personas se iban a jubilar en el futuro. Eso iba a hacer que la cobertura previsional iba a ser del 40%, con lo cual la pobreza en Argentina, ¡pum!, se iba a ir a... No, pero eso no es así, porque en ese año, acuérdate, habían pasado 14 años. Sí. En el sistema viejo del ANSES, pues la gente seguía aportando, hay que acordarse, 16 puntos seguías aportando al sistema viejo que a vos no te daba nada, o sea, te robaban el 16%. ¿Por qué? Por el desfalco anterior. Por las personas que les habían robado antes, para pagar a los viejos jubilados te robaban el 16%. El otro 11% que te quedaba para aportar, ese era solamente el 11, no el 27, sino el 11. Entonces, ese 11 que aportabas iba a las FJPs. Pero el sistema viejo, el 16%, financiado con el 16%, la gente se iba muriendo, simplemente por el paso de la edad. Sí. Ya no, había muy pocos nuevos jubilados y cada vez... Pero el problema era... Y ya ese año, por primera vez, la ANSES tuvo superávit, por primera vez. Y si miraba las proyecciones de superávit, iba a ser creciente
hasta que en algún punto te sobraba el 100% de lo que recaudaba el ANSES, del 16%. En ese momento a la gente le podrías haber dicho, miren, 11% no es suficiente para tu jubilación, puedes aportar un poco más, como están haciendo en Chile. En Chile están subiendo del 11% y van a aportar 4 puntos adicionales. Entonces decís, con un 15% tenés una flor de jubilación. Entonces el sistema era saneado con el tiempo. Lo que pasa es que en Argentina nunca queremos pagar las fiestas. Ahora pasa lo mismo. Tuvimos una enorme fiesta en la época de Cristina y Macri no la quiso pagar. Y entonces se endeudó fenomenalmente. Ahora vamos a la otra parte, porque si no queda por la mitad. En realidad el sistema de seguridad social es un sistema de contingencias. La primera contingencia es al adulto mayor, o sea que vos sos una persona, un adulto mayor, después de los 65 años, 60 la mujer, el Estado debe garantizarte de alguna manera que vos tengas para poder comer, porque esa persona no tiene para buscar trabajo, si no tiene los 30 años de aporte, sonó. Otras contingencias es la enfermedad, que también era un tremendo mal negocio para el CFJP, por eso están las rentas vitalicias y la gente está cobrando 1.500 pesos en vez de cobrar una pensión como corresponde. Tanto pensión por fallecimiento de su pareja o por enfermedad, por el retiro transitorio, por invalidez. Entonces, la seguridad social... El sistema de salud es otro robo. Esperá un segundito. Hay que ver por ahí qué. vamos. El tema de la seguridad social es un sistema de contención. Esa contención social en Argentina, yo pensaba un poco como vos en muchos aspectos, hasta que empezás a entender y a verle la cara de los problemas, cuando yo los recibo a la gente de mi estudio y demás, en todos los centros de jubilados que voy, que vos ves que hay mucha gente que empezás con las historias de vida, que no me aportaron, que trabajé en negro, que no conseguí laburo durante mucho tiempo, que estuve enfermo, que esto, que lo otro. Somos un país irregular, un país subdesarrollado, un país que tiene todo por hacer y queremos tener jubilaciones como las que vos planteás, que sería ideal, pero con un país totalmente desarrollado, sin desempleo, que realmente el que no trabaja es el que no quiere. Entonces, si el que trabaja no quiere, sí no tiene que tener una jubilación. Pero tenés un problema. Porque lo que pasa es que ahora se mezcla todo. Lo que vos decís es totalmente cierto, pero tenés un tema. La plata no se inventa de la nada. Es verdad. Entonces, si los gobiernos anteriores se desfalcaron la plata, no es que de pronto la puedes regalar. Lo que están haciendo, lo que hicieron fue, bueno, ahora los confiscamos a los nuevos, dejamos de sanear el sistema para el futuro, volvemos a tener un desastre, y le regalamos, o les hacemos una moratoria a 3 millones de personas. A ver. Y dices, pero pará, de esas 3 millones, déjame tener una sola cosita, de esos 3 millones de personas, no era que eran todos necesitados. Había 1 millón de personas, no sé el número exactamente, pero muy numeroso, de gente de ingresos medios y altos que también fueron a la moratoria. Y entonces también reciben el dinero. No hay plata y por eso llegamos a la crisis pero actual. los derechos, mira, eso que vos decís para mí me preocupa mucho porque de hecho está vigente, que empezó en el 2014, que es la evaluación socioeconómica para ver quién entra en una moratoria. Y lo primero que te dicen es, si vos ganás más de 60 lucas no puedes entrar a una moratoria. Entonces hay gente que tiene 25 años de aporte, 26, 27 años de aporte, que quiere jubilarse y no se puede jubilar. ¿Por qué no se puede una jubilar? cosa es 25 años, pero hay gente que tuvo un año o ningún año de aporte. Pero ese no es el problema A mí me preocupa socioeconómico. que use la palabra robo en algo que está garantizado por la Constitución. Honestamente me preocupa. Y la verdad, yo tengo otra mirada respecto de la estatización del sistema previsional, que por cierto no es robo, está en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque la verdad que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad use esa plata para invertir en X cosa, está mal porque es el Estado, pero si son empresas privadas no hay problema, ahí está bien. Porque es lo mismo, es quien administra la plata, no se la están... El dueño de la plata es el mismo, no cambió nunca, con lo cual sí cambió. Robo No es cierto. está No mal es utilizado. cierto, Pero además disculpame, te voy a contar cierto. cuál era el verdadero Pero, perdón, robo. no es cierto lo que está diciendo, pero no es el mismo la persona el Espera dueño un de la poquito plata. que hablaste vos. Cada persona es el dueño de la plata. Te voy a contar cuál era el verdadero robo. Cuando se hace el sistema previsional privado, desfinancian al Estado, porque el sistema de reparto de la Argentina siempre fue un sistema de solidaridad intergeneracional. El que aporta ahora le paga la jubilación el de ahora. Siempre fue así. Cuando vos pusiste las AFJP, una parte de esa plata deja de ir al Estado. Entonces, pero el Estado garantizaba las jubilaciones, con lo cual se le armó un agujero fiscal fenomenal al Estado. ¿Sabés quién le prestaba la plata al Estado? Las AFJP. Entonces, yo se la sacaba por un lado y después se la prestaba a una tasa de interés por el otro. Eso es un robo. El sistema Ese es el verdadero negocio. No, el sistema No, y se lo mismo. Totalmente, Con las totalmente. Alexas es lo mismo. El Se sistema la se roban, graba. la plata Es que, se la perdón, roban, la plata se la roban la plata se la roban a los jubilados. La plata no es que la roba el Estado. La plata del FGS que está ahí, toda esta plata que estás diciendo vos, Ese esa sistema- guita es de los jubilados y el único que no lo usa hace Pero más además de 10 años
los jubilados, ni un centro. Hablemos filosóficamente del tema. El compañero plantea acá, ordenemos la etapa jubilatoria. Mi plata la aporto a un banco, se capitaliza y esa es mía, la obtengo a la edad jubilatoria y la uso. Vos no podés, digamos, ordenar el sistema jubilatorio cuando está totalmente desordenado el sistema de actividad laboral. Cuando yo no sé si mi empleador me paga el aporte, o sea, yo parto de primero que no sé si tengo trabajo, después, si lo consigo, no sé si mi empleador me contrata en blanco y si me paga el aporte. Entonces, si la etapa previa a la administración de los fondos de jubilación está totalmente irregular, en negro, desordenada, es inviable plantear. Yo creo que lo que vos planteás, bueno, blanqueemos el trabajo, registrémoslo para después plantear. Partir de una hipótesis falsa, disculpame, porque los fondos jubilatorios no eran de las AFJP, los fondos jubilatorios eran de los jubilados que fueron administrados por intermediarios que hicieron un negocio fenomenal. El sistema previsional no puede ser concebido como un negocio financiero, sobre todo en un país que está en emergencia, en un país con los niveles de pobreza que tenemos. Yo me quedo con el sistema de solidaridad, que es lo que se utiliza en los países que medianamente buscan estándares de equidad. Están todos quebrados. El sistema de reparto está quebrado en todo el mundo y se sabe en todo el mundo, está en toda la bibliografía, todo el mundo está tratando de ver cómo solucionar ese problema. Disculpame, pero el sistema previsional también se financia con impuestos, con IVA, con el impuesto a las ganancias. Pero justamente porque está, entonces es razonable entender un sistema de solidaridad. A ver si me entendés lo que quiero decir. Con la plata que a vos te sacaban, yo hice un cálculo que te pasé un video. ¿Sabes cuánta plata le sacan a una persona con salarios mínimos después de aportar 40 años, de los 20 a los 60 años? Sí. El equivalente a 7 casas. Eso es lo que te sacan. Saca la cuenta. Y te devuelven nada. Se quedó gordo. Tomando una tasa de interés del 5% anual, que es la tasa de interés promedio de los últimos 600 años. Entonces, cuando uno toma una tasa real de interés normal, no como las políticas monetarias que hacen ahora, de 600 años era 5%, o la tasa de interés que te rendía si hacías un proyecto inmobiliario. Con lo cual, lo que te roban es gigantesco. Es gigantesco. Pero Agustín, está bien. Esa es la realidad. Está bien, por eso es un gran negocio en todo el mundo el tema de la. Fíjate que. Esperá, déjame contestarte. Lo que vos decís está muy bien, por eso es un gran negocio en todo el mundo ser fondos de jubilaciones. El problema de la Argentina es que hay el 30% de pobreza, que hay un 10% de desempleo, entonces pero el problema es ese, el origen es el sistema de reparto. No, pero está bien. Vamos con el discurso privatizador siempre terminó mal. Mirá, es muy simple. Agustín, porque tenemos, pero si no, nos vamos a hacer todo el programa con este tema y tenemos 6, 7 temas más. Hay que ponerle plata en el bolsillo a los argentinos. Y este sector. Pero los jubilados no son ¿Sabés argentinos. lo que pasa, Florencia? Los jubilados no, fíjate que los jubilados no son Hay argentinos, una- porque vos fíjate, le dieron guita a la gente del Estado, le dieron la guita a las AUH, le dieron la guita a los privados, le dieron guita a todos Los jubilados afuera. y los jubilados afuera. No, pero porque pesos además, en la ¿sabés qué? Es jubilación. una rueda que funciona. Vos le pones plata en el bolsillo a los jubilados consumen. Entonces el comerciante vende. Si el comerciante vende, la industria arranca. El Estado recauda más. Evitamos efectos colaterales también que atañen y afectan al sistema previsional. Entonces hay que salir de la lógica de ajuste y endeudamiento. Y hay que decir No, que todo esto que sucede porque nadie le pone límite a los bancos. Los bancos hacen negocio con todos estos préstamos. El gran ganador de todos estos préstamos a los jubilados, a los trabajadores, a las pymes, son los bancos. Entonces, acá no hay que desentenderse de esto, porque esa ¿Me plata la permitís? podría utilizar para mejorar los salarios de los jubilados y evitar esa estafa financiera, que es la misma Pero, que vos sí, pero- minimizaste cuando defendías las FJP. No, porque ¿Qué son ese es el absolutamente problema Mirá. de estos sistemas que no funcionan? Por los bancos. Sí, yo pienso Por que- la voracidad de los Yo bancos. no comparto lo que están diciendo. Mira, los bancos por lo pronto han caído 90% de los precios. O sea que los dueños de los bancos han perdido 90% de su capital. O sea que esto no le Bueno, sirve a sí, los porque bancos. eran Déjame terminar. billonarios y ahora son millonarios. no, esa no, es no, la no, quema. Para nada, para nada. Bueno. Tenés, Culpa de de hecho tenés, cuando comparás con los bancos en Chile o en Perú, un banco de Chile o Perú es 14 veces más grande que un banco argentino. Si la Argentina anda mal, porque pensamos mal. Y pensamos mal hace mucho tiempo. Si no nos damos cuenta, si lo que estamos diciendo es esto de ponerle plata en el bolsillo a la gente, ¿no? Que todo el mundo dice hace un montón de tiempo. Argentina se maneja con esas ideas keynesianas hace 70 años. Y no funciona. Argentina es el país que estuvo más tiempo en recesión desde 1950, salvo el Congo. Es decir, no es el problema ahora. Si vos tomás 1913 hasta hoy,
Argentina es el país que menos creció del mundo. Siempre fuimos distintivos nosotros. Pero Igual en los periodos en que no aplicaron políticas keynesianas. No, nada que ver, sos todo keynesiano. No, señor, no es así. A mí me llama la atención lo siguiente. Perdón, lo que aplicaron ahora fue, déjame decir, ahora lo que yo soy honesto, esto es keynesiano. Macri tomó a un keynesiano que era Prat Gay, que fue su primer ministro de Economía. ¿Sabés que la gente no entiende lo que decís? Claro, esto iba a decir, porque es verdad, él habla de los bancos. Yo te lo traduzco, déjame traducirlo, es muy simple. Cuando llega Alfonso Prat Gay al gobierno, decide no hacer el ajuste y endeudar a la Argentina. El endeudamiento es keynesiano, porque un liberal odia la deuda. El liberal te dice la deuda es inmoral porque la pagan nuestros hijos y nuestros nietos. Cristina era liberal, ¿no? Entonces, porque... No, Cristina, no, perdón. Cristina se endeudó muchísimo. Okay, lo que hizo Néstor fue una quita del 75%. Esa baja de la deuda es que no le pagaron, pero no es que dejaste de tener deuda. Tuvo, sí, la recuperación de la soja y demás. Néstor es una cosa. Pero Cristina... Pero vamos a Macri. Sí, dale. Vamos a Macri. Macri lo que hizo fue básicamente no hacer el ajuste a cambio de endeudar a la Argentina. Entonces tenemos una doble fiesta que pagar. La fiesta de Cristina más la fiesta de Macri. Por eso esta crisis va a ser enorme en Argentina. Tremenda. Va a ser tremenda. Va a ser tremenda, es una doble fiesta. Yo no la pasé bien. Pero pará, pero veníamos bueno, en los tumbos. Pero la fiesta es muy simple. No, lo ves en el aumento de la deuda. Es verdad, el veníamos aumento de la deuda, lo ves en el aumento de la deuda. Si no, ¿de dónde surge la deuda? La deuda es que no se ajustó. Si no, no hubieras tenido necesariamente. Vamos. No, primero que le pregunto qué es lo que postula entonces. ¿Qué postulo yo? Y segundo, esto. Y segundo, te tengo que explicar el libro. En segundo Ahora término, lo escucho preocupado hablar de la situación de los bancos. Y quienes nos están viendo tienen una realidad completamente distinta. Yo no dije Discúlpame. eso, Tienen una realidad no se completamente distinta. Y digo, porque para ponerle rostro humano respecto de cuál es la realidad de los adultos mayores, hoy este endeudamiento también les genera una angustia enorme. Pero yo ya estoy de acuerdo. Porque es crédito que tienen que pagar. En eso estoy de acuerdo. Es 100%. crédito que no saben cómo lo van a pagar. Es un absurdo, es quienes inmoral. además no se pueden garantizar el plato de comida. Es inmoral un crédito, pero yo estoy de acuerdo, en eso estamos totalmente de acuerdo. Es inmoral un crédito a la vejez. Sí. Porque cuando vos te endeudás cuando sos joven, porque lo vas a pagar después cuando ganas plata. Si te endeudas cuando sos viejo, ¿cómo lo vas a pagar? Sí. Entonces no le des crédito. Pará, un cachito. Vamos a darle un subsidio en todo caso, no un crédito. Juan Pablo. Sí. Me gustaría decir dos temas. Uno es, ¿cuál es el problema de la salud en Argentina? El problema de la salud en Argentina son los sindicatos que se apropiaron de la salud, que se lo dieron a un gobierno militar. El gobierno militar les regaló la salud. Los obligan a las personas a hacer los aportes. Te sacan el equivalente a una casa. Durante tus años de aportes es el equivalente a una casa. Y cuando te enfermas es cuando sos viejo. Y ahí se lo queda el Estado. Entonces, para las obras sociales atienden. Pero perdón, el PAMI toma a los jubilados. Las obras sociales es el sistema más solidario. A mí lo que me llama la atención es que las obras sociales, o sea, vos lo que pagás de prepaga es una fortuna y el servicio de las prepagas es mucho peor que las obras sociales. Y de repente las obras sociales, recaudando menos, hacen cosas extraordinarias. Entonces, viste que vos decís, la verdad, ¿dónde está? Me parece que también está hablando de las prepagas. No, estoy hablando del sistema de los sindicatos. De hecho, el robo que tienen ahí es fenomenal. Habría que hacer unas auditorías a cada uno y vamos a ver cuánto lograrían pasar. Están auditadas, la Superintendencia de Servicios de Salud audita las obras sociales. Inclusive hoy tienen menos de los recursos que necesitan por el alto costo de los medicamentos. Lo que te sacan es el equivalente, mira, yo hice los números, lo que te sacan es el equivalente a una casa. O sea que es impresionante. Pero además te voy a decir, las obras sociales administradas por los sindicatos son muy superiores a otras. Las obras sociales han evitado que colapse por completo un sistema de salud que está profundamente abandonado. Hoy está en manos de... Que vos hayas tenido un mal ejemplo. Le están haciendo el 2-1. Yo lo único que quiero decir... Pero pará, yo lo único que quiero decir al respecto, que en realidad yo te voy a decir qué pienso. Siendo la salud pública en Argentina, yo creo que debiera ser, todo el servicio lo debiera dar el Estado. Porque si tenemos hospitales que son fenomenales, si pudiéramos mejorar nuestros hospitales, poner más hospitales, si decidimos que la salud sea pública... Con los impuestos que pagamos. O sea, porque vos vas a ver un médico, y el médico tiene una matrícula igual que el médico que te atiende por una prepaga de la más cara. Y es el mismo médico. Yo prefiero eso y no que sea sindicales. Pero déjame decir el segundo tema. Vamos. El segundo tema que para mí es clave en comprender son las devaluaciones. Pues las devaluaciones es el mecanismo que hace pelota a los más pobres, entre ellos los jubilados. Sin duda. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué significa una devaluación? Devaluación significa deprimir el peso. Cuando vos deprimís el peso,
Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que se observa es que sube el tipo de cambio, el dólar. Pero en realidad el dólar no se mueve, el dólar está siempre en el mismo lugar. Sí. Después te suben típicamente los bienes transables. Entre los bienes transables están los alimentos y los medicamentos, que es justamente lo que necesitan los sectores más débiles de la población. Lo último que te suben son los salarios y las jubilaciones. Eso así en todas las devaluaciones. Entonces la pregunta es ¿por qué todos devalúan? Porque no es solo este gobierno. Este gobierno hizo de 20 a 60, una devaluación descomunal. Tremendo. Pero Duhalde hizo lo mismo, de 1 a 3. ¿No? Y cuando... Hizo 3 devaluaciones. Pero yo te sumo una cosa más, pero Agustín, simplemente lo te que sumo. sí, pero hay una solución. ¿Por qué los laboratorios en este caso, o las alimenticias, que son los dos rubros que vos bien mencionaste, alimentos y medicamentos, aumentan porque más son por bienes, encima, pero son aumentan bienes por transables. encima de la devaluación? Eso hay un aumentan ejemplo. por encima de la inflación. Eso ¿sabes por qué? Es porque hay un tema que se llama la indeterminación. Cuando empezás un eso proceso, no puede ser. Cuando empezás un proceso hiperinflacionario, que es lo que está pasando en Argentina, que se empieza a acelerar la inflación, hay un problema de indeterminación de precios. Ellos tienen que pensar cuánto va a estar el precio dentro de 2 meses. Y aumenta no por saben. las dudas. Exacto. Aumenta por las dudas. Por Bueno, eso supuesto. tampoco puede ser. Pero El lo que Estado está, no puede pero yo permitir quiero hablar de la solución, porque me interesa eso. Hay una solución simple. Es una solución simple y funciona, y lo han hecho un montón de países. Es tener moneda sana y fuerte. Claro. Argentina, todos los gobiernos han destruido el peso, falsificándolo. Entonces, la solución que yo propongo es la dolarización. Pero llegué acá porque han hecho todo mal. Mirá pero cómo fíjate, me tirás la dolarización cuando faltan 3 minutos de programa. y Tremendo. déjame decirte, temazo. es que es un temazo, porque la dolarización, si hubieran dolarizado hace 70 años, a los jubilados le pagan en dólares. No se te baja el salario. A los docentes le pagas Agustín, en dólares. escúchame. No te pueden sacar un 15% Pará, en un año. No puedo tomar este tema porque este tema es muy largo y me encanta. Me gustaría que comentes un poco de tu libro. El libro, Porque bueno, te cuento... Ya que hablaste tanto, sería bueno que la gente que quiera seguir escuchando por lo menos te pueda... Mil gracias. Yo te cuento. Acá lo que hice fue analizar todos los países que hicieron reformas estructurales profundas y vienen creciendo muy, muy suavecito y de pronto pegan un salto. Todos esos países, Japón era 3 veces más pobre que la Argentina. Lo invade Estados Unidos, hace las reformas y nos pasa el trapo. Nueva Zelanda, Nueva Zelanda tuvo varios inconvenientes en el medio, pero Irlanda, por ejemplo, también nos pasó el trapo. Hoy es 3,6 veces más rico que Argentina. Vas mirando todos los países, vamos analizando lo que... Y todos hacen reformas estructurales, donde tenés moneda sana, tenés economías abiertas. La clave es la libertad. Los países que se fundamentan sobre la libertad tienen un crecimiento fenomenal y eliminan la pobreza rápidamente.